¿Soy la mala por exigirle a mi hermano ayuda económica cuando yo lo rechacé años atrás en su peor momento? No lo sé. En serio, no lo sé. Lo que sí sé es que en este momento, estoy a punto de perder mi casa, mi salud mental, y todo por lo que trabajé los últimos 6 años. Y aunque suene injusto, estoy desesperada. Porque cuando ves cómo todo se derrumba, empezás a pensar que cualquier decisión, incluso la que juraste no tomar, puede ser la única que te salve. Me llamo Katia. Tengo 32 años. Estoy casada con Marcos desde hace 6. Nunca fuimos ricos, pero vivíamos bien. Nada lujoso, pero con lo justo para estar cómodos, casa en las afueras, un auto modesto, salidas los fines de semana. Lo típico. O lo que pensás que es típico, hasta que dejas de tenerlo. Todo cambió un viernes por la noche. Marcos salió con compañeros del trabajo. No me pareció raro. A veces lo hacía. Yo me quedé viendo una película en casa, medio dormida en el sillón. Eran las 2:38 de la mañana cuando sonó mi celular. Número desconocido. Era el hospital. Marcos había tenido un accidente. Estaba vivo, estable, pero herido. Me dijeron que fuera cuanto antes. Llegué al hospital con el corazón a 1000. Lo encontré en una camilla, casi irreconocible, pierna fracturada, cortes en la cara, un collarín en el cuello. Pero hablaba. Estaba consciente. Y lo primero que me preguntó fue si estaba enojada. No entendí por qué, hasta que me llamaron aparte y me dijeron que había dado positivo en la prueba de alcoholemia. Estaba borracho cuando chocó. Y ahí fue cuando el mundo se me vino abajo. El seguro no cubrió nada. Ni la ambulancia. Ni las cirugías. Ni un solo medicamento. Todo, absolutamente todo, quedó a nuestro cargo. Y si alguna vez pensaste que un hospital privado es caro, déjame decirte, no tenés idea. Empecé a sacar de los ahorros. Luego de las tarjetas. Después pedí adelantos en el trabajo. Tomé licencias para cuidarlo. Dejé de dormir bien, de comer con normalidad, de pensar con claridad. Cada día traía una nueva factura. Cada noche, una nueva crisis de ansiedad. Los primeros días, todos te mandan mensajes de apoyo. Después, el silencio. Para cuando pasaron 2 meses, ya no podía pagar la hipoteca. Marcos seguía internado, con fracturas múltiples y una rehabilitación larga por delante. Yo hacía cálculos con la calculadora del celular a las 3 de la mañana, llorando en el baño, rogando que algo cuadrara. Pero nunca cuadraba. Un día, me quebré. Fui a casa de mis padres. Les conté todo. Sin filtros. Les dije que si no conseguía ayuda, perdía la casa. Que ya no podía más. Ellos intentaron tranquilizarme, aunque no tenían plata para prestarme. Me ofrecieron algo distinto, publicar mi situación en el grupo familiar de WhatsApp. Para ver si entre todos podían reunir una ayuda. Me resistí. Me dio vergüenza. Pero acepté. El mensaje fue claro, honesto, hasta dramático. Y para mi sorpresa, muchos colaboraron. No con mucho, pero con lo que pudieron, primos, tíos, incluso algunos que hacía años no veía. No eran miles, pero sumaban. Me sentí aliviada. Un poco menos sola. Hasta que noté un silencio. Mi hermano. Hernán. El único que no respondió, ni aportó, ni dijo una sola palabra. Y eso me dolió más que todas las deudas juntas. Hernán es abogado. Tiene su propio despacho. Vive solo. No es rico, pero le va bien. Siempre fue correcto, metódico, hasta arrogante. Y sí, siempre tuvimos diferencias. Pero jamás imaginé que me ignoraría así, como si no existiera. Primero quise pensar que no lo había visto. Que estaba ocupado. Que se le había pasado. Pero no. Le escribí. Vio el mensaje. No respondió. Y ahí, algo en mí se rompió. No podía entender cómo mi propio hermano, sabiendo que estaba perdiendo la casa, que su cuñado estaba en cama, que su sobrina política, como mínimo, iba a quedarse en la calle, no podía ni siquiera decir lo siento. Y sí, antes de que alguien lo diga, yo no fui perfecta. Tuvimos una historia. Discutimos. Una vez le negué algo que me pidió. Pero eso fue hace años. Y no se trataba de vida o muerte. ¿O sí? No lo sé. Lo único que sabía es que necesitaba hablar con él, cara a cara. Porque si no lo hacía ahora, lo perdía todo. Fui a su casa a pedirle ayuda. Y me recordó algo que yo había preferido enterrar. Subí las escaleras como si fueran una cuesta emocional. Con cada peldaño, mi orgullo pesaba más. Pero mi desesperación lo superaba. Tenía los nudillos tensos, el estómago hecho un nudo y la mente girando entre rabia, culpa y miedo. Toqué el timbre de su apartamento. 2 veces. Me abrió Hernán. El mismo de siempre.
Camisa impecable, gesto inexpresivo, mirada quirúrgica. ¿Qué querés, Katia?, dijo. Sin sorpresa. Sin calidez. Ni siquiera con enojo. Era como si ya supiera por qué estaba ahí. Necesito hablar con vos, respondí, respirando hondo. No iba a rogar. No todavía. Se corrió sin decir nada, dejándome pasar. Su apartamento estaba exactamente como lo imaginaba, ordenado al punto de parecer artificial. Todo pulcro, sin señales de vida real. Ni una taza en la mesa. Ni una chaqueta fuera de lugar. Me senté en el sofá frente a su escritorio. Él se apoyó contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados, como un juez esperando el veredicto de alguien que ya considera culpable. ¿Y bien? Sé que viste el mensaje en el grupo. Lo ignoraste. Así que vengo a decirlo en persona. Se mantuvo en silencio. Me incomodó, pero seguí. Marcos tuvo un accidente. Grave. El seguro no cubre nada porque estaba en estado etílico. Estamos endeudados hasta el cuello. Y estoy a punto de perder la casa. Lo dije todo de un tirón. Como si decirlo rápido evitara que doliera. ¿Cuánto necesitas?, preguntó. Como quien pregunta qué hora es. 30.000. Hernán dejó escapar una risa breve. Sin alegría. ¿$30.000? Sí, contesté firme. Ya agoté todo. Ahorros, tarjetas, préstamos. Esto no es por capricho. Es para no quedarme en la calle. Tengo algunos ahorros, dijo, sin moverse. Pero son para la entrada de una casa. Algo que vengo planeando hace años. ¿Y preferís guardar ese dinero mientras tu hermana pierde el techo? Le solté, sin filtros. Preferiría no tener que elegir, respondió. Pero esto no es mi responsabilidad, Katia. ¿Y entonces qué somos? ¿Solo parientes por fotos familiares? ¿Qué tipo de hermano ve a su hermana ahogarse y no le lanza ni una cuerda? ¿Qué tipo de hermana ve a su hermano perderlo todo y no mueve un dedo? Disparó él, por primera vez con veneno. Eso me paralizó. No lo dijo gritando. Lo dijo como un cuchillo de hielo. Sutil. Preciso. Mortal. Eso fue distinto, dije, aunque hasta a mí me sonó hueco. ¿Distinto cómo? Era otra situación. Claro. Porque cuando te tocaba ayudar a vos, era otra situación. El silencio se volvió insoportable. El pasado, ese al que tanto miedo le tenía, flotaba entre nosotros como humo espeso. Y él lo sabía. Lo había traído a propósito. Estaba jugando con mi culpa, y lo peor era que le estaba funcionando. Me levanté. ¿Sabes qué, Hernán? Siempre fuiste un egoísta de mierda. Siempre. Pero esto es lo peor que hiciste. Esto es inhumano. Y no te lo voy a perdonar. ¿Perdonarme qué? ¿Hacer lo mismo que vos hiciste? Yo no te debo nada. Le grité, aunque apenas me creía. Vos sos el que está dejando a su familia en la calle. Y vos sos la que dejó a su familia en el quirófano, respondió, sin alterarse. No me gritó. No se defendió. Solo me devolvió lo que alguna vez le dije. Y me dolió. Más de lo que pensaba. No esperes que te vuelva a pedir nada, le dije mientras abría la puerta. Ni aunque me muera de hambre. Sos un cobarde. Un rencoroso. Y no mereces la familia que tenés. Entonces no la tengas, fue lo último que dijo. Bajé las escaleras con las manos temblando. Cuando llegué a la calle, lloré. No solo por la negativa. Lloré porque, por primera vez en años, me di cuenta de lo que había hecho. De lo que había dicho. De lo que había provocado. Pero no tenía tiempo para culpa. Tenía que sobrevivir. Con lo poco que había logrado juntar de mis padres, mis tíos y algunos primos, me sostuve 1 mes y medio más. Marco salió de la clínica al 3er mes, seguía con tratamiento, pero podía moverse. Aunque el peso de todo lo que nos rodeaba, nos estaba matando en silencio. Intenté aguantar. Juro que lo intenté. Pero cuando vi el nuevo aviso del banco, y entendí que solo tenía días antes de perder la casa, rompí mi promesa. Y volví a buscarlo. Pero esta vez, no fui sola. No lo planeé así. De hecho, no quería volver a ver a Hernán. Ni cruzarme con su cara, ni recordar la última conversación. Pero cuando vi el nuevo aviso del banco, supe que no tenía otra opción. Y por primera vez, no fui yo quien propuso ir. Fueron mis padres. Les había contado que, aunque la ayuda inicial me sirvió para aguantar, ya no podía seguir. Que si no aparecía un milagro, la casa se perdía. Otra vez lloré delante de ellos. Otra vez dije lo mismo que antes, pero con menos orgullo y más desesperación. Ya no tengo a quien más acudir, les dije. Si él no ayuda, esto se terminó. Se miraron entre ellos.
Mi madre me tomó la mano. Mi padre asintió con pesar. Vamos con vos. No quiero, dije, seca. No quiero ir, no quiero verlo, no quiero suplicar. No vas a suplicar, respondió mi padre. Vamos a hablar como familia. Y si él no entiende eso, que al menos te lo diga en la cara. Hasta Marcos, que apenas hablaba últimamente, dijo que quería ir. Que él también tenía cosas que decirle a Hernán. Su voz sonaba grave, cortada. No sé si era por el esfuerzo físico, por el orgullo herido o por ambas cosas. Así que ahí fuimos los 4. Un desfile triste, sin esperanza, pero con una última gota de dignidad. Tocamos el timbre. Cuando Hernán abrió y nos vio ahí parados, mis padres, yo, Marcos con su bastón, su expresión cambió. No se sorprendió. Pero se endureció. ¿Otra vez? Fue lo único que dijo. Mi padre lo miró fijo. Necesitamos hablar. Nos dejó pasar. El mismo apartamento ordenado hasta la rigidez. El mismo silencio clínico. Nos sentamos, como si estuviéramos esperando un diagnóstico en una consulta médica. Hernán se quedó de pie. ¿Qué quieren?, preguntó. Esta vez fue mi madre la que habló. Hernán, entendemos que tenés tus motivos. Que estás dolido. Pero Katia está en una situación desesperante. No lo hace por capricho. Es tu hermana. ¿De verdad no podés hacer nada? Él no respondió de inmediato. Caminó unos pasos. Se apoyó contra el marco de la ventana. Miraba hacia afuera, pero hablaba con nosotros. ¿Quieren saber por qué no quiero ayudarla? Sí, dijo mi padre, serio. Porque no lo entendemos. Entonces Hernán se dio vuelta. Nos miró uno por uno. Su voz era baja, pero cada palabra era un latigazo. Porque hace 4 años, cuando mi hija estaba al borde de morir y yo perdía mi casa, Katia me dijo en la cara que no era su problema. Silencio. No el silencio incómodo. El silencio que te cae encima como una losa. Mis padres no dijeron nada. Marcos frunció el ceño. Yo me congelé. Sabía que esto iba a salir. Sabía que era cuestión de tiempo. Pero igual me dolió. Eso fue hace tiempo, intentó decir mi madre, con voz temblorosa. No para mí, la interrumpió él. Para ustedes, sí. Porque no fueron ustedes los que durmieron con una hija convaleciente en el piso de un hospital, sin saber si al día siguiente estaría viva. Fui yo. Y mientras eso pasaba, su hermana me decía que no podía ayudar porque no quería arriesgar su estabilidad. No es justo que lo uses ahora para negarte, dije, apenas audible. ¿No es justo? Soltó una risa amarga. ¿Querés hablar de justicia, Katia? Marcos se removió en su asiento. Se notaba que contenía las ganas de decir algo. Me arrastré, continuó Hernán. Fui a tu casa. Me senté en tu cocina. Te pedí ayuda con los ojos llorosos. ¿Y qué me dijiste? Tu hija no es mi problema. Palabras textuales. Mi padre intentó interrumpirlo. Hernán levantó una mano, firme. No terminé. Nos quedamos todos callados. La habitación pesaba toneladas. También me dijiste que si perdía mi casa, era culpa mía por no prever. Que yo había elegido tener una hija, y que me hiciera cargo, que no ibas a hipotecar tu tranquilidad por una sobrina que apenas veías. Me temblaban las manos. La garganta se me cerraba. Pero él no se detuvo. Perdí mi casa. Mi esposa me dejó 1 año después. Pero conseguí el dinero. Mi mejor amigo me prestó $20,000 sin pensarlo. Ni familia, ni lazos de sangre. Solo humanidad. Ese tipo salvó a Camila. No vos. Mi mamá empezó a llorar. Mi papá agachó la cabeza. Marcos me miró, sorprendido. No sabía. Nunca le conté los detalles. Nunca quise. Nunca pensé que iba a importarle tanto. Y ahora, dijo Hernán, clavando los ojos en mí. Vos venís, 4 años después, con tu marido roto, tus cuentas en rojo y tu casa en juego, y me pedís que saque $30,000 como si nada. Como si nunca hubieras dicho lo que dijiste. Yo quería pedirle perdón. Gritar que me equivoqué. Que no sabía lo que hacía. Pero no pude. Porque todavía había una parte de mí que no quería ceder, que se negaba a humillarse. Yo solo quiero una oportunidad, dije. Ya la tuviste, me respondió. Y la usaste para darme la espalda. Marcos se levantó. Apoyó ambas manos en su bastón. Sos un hijo de puta, Hernán. Si yo estuviera bien, te juro que te partiría la cara. Hernán ni se inmutó. Sonrió apenas. Esa sonrisa que arde más que un insulto. Ni sano podrías hacerlo, campeón. Y sabes que, esto es karma. Vos también fuiste parte del desprecio.
Vos también te lavaste las manos. Así que tráguenselo. Y en ese instante, supe que no solo había perdido la ayuda. Había perdido el derecho a pedirla. Después de esa frase, nadie más dijo una palabra. El silencio se convirtió en un muro. Ni siquiera Marcos, que acababa de amenazarlo, parecía tener fuerzas para seguir. Solo Hernán permanecía ahí, imperturbable, pero con los ojos diferentes. No eran los de alguien que quería ganar una discusión. Eran los de alguien que ya había perdido algo mucho más importante. Mi madre intentó decir algo. Algo como ya basta, o no es el lugar. Pero Hernán levantó la voz sin gritar, con firmeza. No. No basta. Porque ustedes vienen a mi casa a hablar de familia, de deber, de ayudar. Pero durante 4 años, nadie quiso escuchar esto. Así que ahora lo van a hacer. Se acercó. Se sentó frente a nosotros. Ya no se apoyaba contra la pared como juez. Ahora hablaba como hombre. Camila tenía 6 años. Se enfermó de un día para otro. Fiebre, cansancio, palpitaciones raras. Al principio pensamos que era una gripe fuerte. Pero cuando se desmayó en la escuela, supimos que no era eso. Tragué saliva. No quería escucharlo. Pero no podía parar. Nos hicieron estudios. Muchos. Hasta que un cardiólogo nos dijo que tenía una malformación cardíaca congénita. Que necesitaba una cirugía urgente. Y cuando digo urgente, no es en unas semanas. Era ya. Me dieron un presupuesto, $25,000. Y eso sin contar la internación postoperatoria. Se pasó las manos por el rostro. Por un momento pareció cansado. Humano. Llamé a todos. Amigos, colegas, parientes. Vendí todo lo vendible. Pedí préstamos. Pero no alcanzaba. Me faltaban 20,000. Y entonces fui a vos, Katia. Me miró por primera vez desde que empezó a hablar. No con odio. Con una decepción tan profunda que me hizo bajar la vista. Fui a tu casa. Me senté en tu cocina. Me temblaban las manos. Te pedí ayuda. Y vos me miraste como si fuera un desconocido vendiendo algo en la puerta. Me dijiste, tu hija no es mi problema. Así. Directo. Yo estaba asustada, intenté justificarme, en voz baja. ¿Asustada de qué? ¿De quedarte sin ahorros? ¿De complicarte la vida por unos meses? Yo estaba asustado de que mi hija se muriera. ¿Entendés la diferencia? Nadie hablaba. Ni mis padres. Ni Marcos. Ni yo. Después me dijiste que no ibas a arriesgar tu estabilidad por un problema que no te correspondía. Que entendías mi dolor, pero que tenías otras prioridades. Tenía miedo, volví a intentar, pero él me interrumpió. Yo también. Pero eso no me impidió golpear puertas. La tuya fue una de las que se cerraron en mi cara. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que ni siquiera fue una negativa dolorosa. Fue indiferente. Fría. Vos seguiste comiendo mientras me decías que no podías ayudar. Cerré los ojos. No lo recordaba tan crudo. O no quería recordarlo. Perdí mi casa, continuó. Vendí el auto. Me endeudé. Mi esposa se fue un año después. Dijo que no podía vivir con alguien que había fracasado como hombre, como padre. Pero conseguí el dinero. Mi mejor amigo me lo prestó sin pedir garantía. Me dijo, salva a tu hija. Después vemos. Él me abrazó cuando vos me diste la espalda. Sus ojos se humedecieron. Pero no lloró. No necesitaba hacerlo. Ya nos había roto. Y ahora vengo, 4 años después, viendo cómo vos pasás por lo mismo. Como llorás por tu casa, por tu marido, por las cuentas. Y me pedís ayuda. No una charla. No un gesto. $30,000. Como si nunca hubieras dicho nada. Como si no me hubieras escupido en la cara mientras yo rogaba. No pensé que te doliera tanto, dije. Claro que no. Porque nunca pensás en el otro. Siempre fuiste así, Katia. Y esta vez, te tocó. El universo no olvida. No soy yo el que te castiga. Es la vida devolviéndote la moneda exacta que diste. Mi madre sollozaba en un rincón. Mi padre no decía nada. Marcos me miraba, como intentando encontrar en mí a la mujer con la que se casó. Si vos me hubieras ayudado ese día, agregó Hernán, con voz calmada, ni siquiera te lo pediría ahora. Te daría el dinero. Te lo dejaría en un sobre. Te lo llevaría a la puerta. Pero no lo hiciste. Y ahora no puedo darte lo que no mereces. Nadie lo contradijo. Nadie pudo. Porque la verdad, su verdad, nos aplastaba. No quiero verte perder la casa, dijo, parado ya en la puerta.
Pero tampoco voy a salvar a alguien que me empujó cuando yo estaba cayendo. Lo miré una última vez. No supe qué decir. No supe si decir algo. Así que solo asentí. Y salimos de su apartamento. Sin dinero. Sin ayuda. Sin excusas. Y por primera vez, empecé a entender que el problema no era él. Era yo. Siempre había sido yo. Esa frase me taladraba la cabeza mientras bajábamos en silencio por las escaleras del edificio. Nadie hablaba. Marcos no me miraba. Mis padres caminaban detrás, como si ya no quisieran ser parte de lo que acababa de pasar. Cuando llegamos al auto, nadie encendió la radio. Nadie preguntó ¿estás bien? Nadie ofreció consuelo. Porque en ese momento, todos sabían que lo que Hernán había dicho era verdad. Brutal, pero verdad. Y yo, ya no tenía cómo defenderme. Pero algo dentro de mí, una mezcla rara entre orgullo herido y necesidad de validación, todavía quería aferrarse a alguna forma de justicia. A algún tipo de empatía. De respaldo. Porque aunque había cometido errores, yo también estaba sufriendo. Yo también estaba cayendo. Y me parecía injusto que toda la culpa me cayera encima. Entonces hice lo peor que podía hacer. Agarré el celular. Entré al grupo familiar de WhatsApp. Y escribí, no puedo creer el nivel de egoísmo de Hernán. Estoy a punto de perder mi casa, de quedarme en la calle con un marido enfermo, y él prefiere guardarse el dinero para su comodidad. ¿De qué sirve tener familia si nadie está cuando más lo necesitas? Lo envié sin pensarlo 2 veces. Ni puntos. Ni comas. Solo enojo. Un disparo al aire. Y, por unos minutos, no pasó nada. Hasta que alguien dejó un emoji de cara triste. Después, alguien preguntó por privado, ¿qué pasó exactamente? Y luego, como si hubiera estado esperando la oportunidad, Hernán respondió en el grupo, ¿querés que lo cuente, Katia? Porque si vamos a hablar de egoísmo, contemos todo. Contemos cómo hace 4 años mi hija necesitaba una cirugía urgente y vos, Katia, me dijiste, tu hija no es mi problema. Contemos cómo me cerraste la puerta en la cara cuando te supliqué. Cómo perdí mi casa mientras vos seguías viviendo tranquila. Y ahora venís a exigirme que saque $30,000 como si nunca hubiera pasado nada. No soy egoísta, solo tengo memoria. Y vos, Katia, sos una hipócrita. El grupo explotó. Una tía, la más cercana a mi madre, respondió primero, ¿eso es cierto, Katia? Nunca me enteré, un primo, no me gusta meterme, pero si eso fue así, es muy fuerte. Hay cosas que no se olvidan. Una prima con la que solía compartir vacaciones cuando chicas, te quiero, Katia, pero esta vez estoy con Hernán. Si yo hubiera estado en su lugar, tampoco ayudaría. Otro primo que nunca habla escribió, el karma no siempre es castigo. A veces es solo justicia. En menos de 1 hora, nadie me defendía. Ni mi madre. Ni mi padre. Ni siquiera los que me habían ayudado antes. Mi mamá escribió algo tibio, chicos, por favor, no es el lugar para discutir estas cosas, y fue peor. Porque esa pasividad me expuso aún más. Como si ni siquiera ella supiera de qué lado estar. Apagué el celular. Lo lancé al sofá. Me encerré en el baño. Grité contra la toalla. Pero ya no era solo rabia. Era vergüenza. Era soledad. Era ver, por primera vez, como toda tu red se deshace por palabras que vos misma dijiste años atrás. Esa noche, nadie cenó. Marcos no me habló. Dormimos espalda con espalda, como 2 extraños que comparten techo por compromiso. Y en mi cabeza, el grupo seguía activo. Aunque yo no pudiera verlo, sabía que seguían hablando. Y yo ya no era parte de la conversación. Una semana después, llegó la notificación final del banco. La casa estaba perdida. Y con ella, cualquier resto de dignidad que me quedaba. Yo había querido pintar a Hernán como el villano. Y terminé siendo la villana yo. A los ojos de todos. Y, por fin, a los míos también. Esa fue la parte más difícil. No perder la casa. No soportar las miradas. Lo más difícil fue verme con claridad por primera vez, y no gustarme. No hubo más mensajes. Nadie del grupo familiar me volvió a escribir. Silencio absoluto. Como si con un solo scroll me hubieran eliminado del mapa emocional. Ni siquiera para decir lo siento. Porque en el fondo, ya nadie lo sentía. El banco fue rápido. La fecha estaba marcada. A fin de mes teníamos que desalojar. No hubo apelaciones ni milagros. Empacamos en silencio. Nadie vino a ayudar. Nadie preguntó si necesitábamos un camión. Nadie nos ofreció guardarnos ni una caja. Ni siquiera mamá. El día que entregamos las llaves, Marcos y yo nos fuimos en un taxi con 3 maletas y una mochila. Todo lo demás lo habíamos vendido, regalado o simplemente abandonado. Nos mudamos a un departamento chico.
Una sola habitación. Un baño con azulejos rajados. Una cocina donde la canilla gotea como si llorara por las noches. Y yo, ya ni me esfuerzo por arreglarla. No es un castigo. Es un reflejo. Marcos sigue conmigo. Técnicamente. Se levanta cada mañana para ir a rehabilitación, aunque camina como si la gravedad fuera más fuerte sobre él que sobre el resto del mundo. No hablamos mucho. Ya no hay conversaciones. Solo frases necesarias. ¿Tomaste la pastilla? Hay arroz en la heladera. No me esperes despierta. Dormimos espalda con espalda. A veces ni siquiera nos rozamos. Y no porque no queramos, sino porque ya no queda nada que nos una, salvo el pasado compartido. A veces pienso en dejarlo. En empacar una sola maleta y desaparecer. Pero no lo hago. Tal vez por culpa. Tal vez porque no sabría a dónde ir. Tal vez porque, después de perder tanto, ya no tengo fuerzas para perder algo más, por más roto que esté. La última vez que vi a Hernán fue en una foto que mi prima subió en una historia. Él y Camila, sonriendo en un parque. Ella ya no parece una niña enferma. Él parece feliz. La bloqueé al instante. No por odio. Por vergüenza. Porque cada vez que veo a su hija, me acuerdo que yo la dejé morir en mi cabeza. Que cuando tuve la oportunidad de hacer algo, me protegí a mí misma. Y ahora, el mundo me protegió de la misma forma. Sin palabras. Sin apoyo. Sin calor. No tengo casa. No tengo familia. No tengo grupo de WhatsApp. Y lo peor es que ni siquiera puedo decir que no me lo merezco. A veces me despierto en la madrugada, sola, aunque haya otro cuerpo en la cama. Camino por el departamento en la oscuridad, porque encender la luz sería aceptar que sigo acá. Y mientras lavo los platos con agua fría, siento esa gotera caer justo sobre mi mano, rítmica, constante. Como si el universo me recordara cada segundo que estoy donde elegí estar. Que esto no es castigo. Es consecuencia. No soy una víctima. Tampoco una mártir. Solo soy el resultado de mis propias decisiones, cuando ya no queda nadie más a quien culpar. Y lo acepto. Porque a veces, las historias no terminan con una redención. A veces, simplemente terminan con silencio. Comentario: sos una persona horrible. Tu hermano te pidió ayuda para salvar a su hija y vos le dijiste que no era tu problema. ¿Cómo esperás que alguien te tenga compasión ahora? Respuesta: en ese momento tenía miedo. Estaba tratando de proteger mi estabilidad. No imaginé que su hija estuviera tan grave. Me equivoqué. Pero nadie me preparó para tomar decisiones así. No pensé que 4 años después todo me explotaría en la cara de esta manera. Comentario 2: la hipocresía es increíble. Querías que tu hermano fuera el héroe cuando vos fuiste la villana. Esto no es karma. Es una factura pendiente que te está cobrando la vida. Respuesta: tal vez tengas razón. Tal vez esta sea la forma más cruel de devolverme lo que hice. Pero duele igual. A veces creo que si hubiera ayudado, él me habría salvado sin pensarlo ahora. Eso es lo que más me destroza. Comentario 3: no sentí una pizca de arrepentimiento real en toda la historia. Solo autocompasión. Y eso es lo más triste de todo. Respuesta: no escribí esto para que me perdonen ni para victimizarme. Lo escribí porque necesitaba sacarlo. Porque no sé si puedo vivir con esta culpa mucho más tiempo. No sé cómo hacer que el arrepentimiento se note si ya es tarde para remediarlo. Comentario 4: pretendés que tener familia es un pase libre para exigir dinero, pero cuando te tocó dar, te hiciste la desentendida. Vos cavaste esta tumba. Respuesta: nunca quise que fuera un pase libre. Solo esperaba algo de empatía, o que él viera más allá del pasado. Supongo que me equivoqué. Supongo que eso se gana, no se exige. Comentario 5: ¿querés que tu hermano saque sus ahorros para rescatarte después de que vos fuiste capaz de ver morir a su hija sin pestañear? Tenés más cara que espalda. Respuesta: sé cómo se escucha. Y no puedo justificar lo que hice entonces. Pero no fue tan simple como ver morir a su hija. Yo estaba asustada, tenía miedo de quedarme sin nada. Ahora sé lo que se siente, y tal vez por eso esto duele más. Comentario 6: la parte donde decís yo también estoy sufriendo como si eso borrara lo que hiciste es la más escalofriante. Nadie te debe nada. Y menos él. Comentario 7: si hubiera sido un poco más humana hace 4 años, hoy no estaría sola. Esa es la verdad que no querés aceptar. Comentario 8: tus padres también tienen parte de culpa por minimizar todo. Pero vos eras adulta, sabías lo que hacías. No eras una nena confundida. Fuiste cruel. Comentario 9: decís que estás pagando las consecuencias, pero seguís justificándote. Eso no es asumir. Eso es maquillaje emocional. Comentario 10: no necesitas redención en la historia. Necesitas terapia urgente. Porque esa desconexión emocional con todo lo que hiciste da miedo.